Dios. Qué bueno, hermanos, el Señor ha sido con nosotros y va a seguir siéndolo. Amén. Qué lindo tener a los hermanos que nos visitan, los hermanos Sifontes. Cuántos años de no verlos, ¿verdad? Y tenerlos esta mañana es una alegría. Y hermanos, después de nuestra semana de misiones, de nuestra celebración global, tener la visita de nuestros hermanos de Able. Ellos son de diferentes iglesias, pero ellos han tenido una amistad por años y esa amistad hoy la han canalizado para servir al Señor y llevar el Evangelio, como le hemos contado ya, a través de diferentes programas que ellos tienen. Ellos hacen campañas médicas, ellos dan seminarios a maestros y también a través de microcréditos para ayudar a hermanos, a personas que están emprendiendo o que quieren emprender un negocio. Así que ha sido una bendición conocerlos y tener nuevos amigos, hermano. El Señor nos ha unido, muy lindo, y sentimos que los conocemos de hace muchos años. Ha sido 4 días muy intensos, pero es una alegría. Yo quisiera que le diéramos otro aplauso al Señor por la vida de nuestros hermanos. Y lo mejor es que ellos dicen que van a regresar, fíjense. Así que estamos felices por eso. Y hermanos, Oasis de Gracia existe ¿para qué, hermanos? Para glorificar a Dios. Eso dice nuestra declaración de propósito. ¿Y cómo queremos adorar a Dios? ¿Cómo queremos darle la gloria a Dios? Siendo una iglesia saludable. Eso implica muchas cosas. Pero también proclamando el Evangelio. El viernes 22 de diciembre, súmese. Hay mucha gente en el Parque Central. Ayer lo llevamos a cenar a los hermanos y no se podía ni caminar. Yo en mi vida nunca había visto tanta gente ahí en el parque, pero ni en la fiesta Julias, hermano. Entonces ese viernes va a haber mucha gente de seguro y va a ser una linda oportunidad para compartir. Se va a hacer el recital, pero nosotros, ¿verdad? Todos nosotros, de forma personal, vamos a compartir una biblita y vamos a compartir nuestro testimonio con las personas que estén ahí. Va a ser una linda oportunidad ese día. Pero también vamos a glorificar a Dios haciendo discípulos, ¿verdad? Desde Santa Ana hasta los confines de la tierra. Así que de esa manera queremos glorificar a Dios. Yo quiero esta mañana invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 10. Y hermanos, hemos estado compartiendo esta serie que titulamos El llamado a adorarlo, ¿verdad? El llamado a adorarlo. Ese es nuestro lema para nuestro próximo año. Fue el lema de nuestra celebración global, adora, ¿verdad? Adora, adoración es el combustible de la misión y adoración es la meta también de las misiones. Adoración es lo que debe de movernos, ¿verdad? Debe de mover nuestros corazones. El amor a su nombre, el amor a nuestro Dios, eso debe de movernos a involucrarnos, a hacer un compromiso de vida, a entregarle a Él todos los aspectos de nuestra vida, y eso es lo que hemos estado compartiendo, tratando de abarcar. Y esta mañana yo quiero hablarles de algo que no muy seguido se habla. Acuérdense que muchos, ¿verdad? Y yo me incluyo en primer lugar, tenemos un trasfondo, un pensamiento que quizás la adoración solo se limitaba al tiempo de cantar. Pero hemos aprendido por la palabra que la adoración incluye todas las áreas de la vida, amén. Todos los aspectos. La adoración es algo integral, es algo holístico, es algo que debe de incluir cada parte,
cada elemento de nuestra vida. Y por eso hemos hablado de adorar a través de la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Cuando los dedicamos a Él, podemos adorar a Dios con nuestra paternidad. Amén. Hemos dicho que podemos adorar a Dios con nuestras finanzas, obviamente, con nuestros diezmos, nuestra ofrenda misionera, nuestras ofrendas de misericordia, etcétera. Podemos y debemos adorar a Dios con nuestras finanzas. Podemos adorar a Dios con nuestro servicio, hemos dicho. Cuando servimos a Dios, lo adoramos con nuestro servicio. Pero adoramos a Dios con nuestros cantos, también con nuestros labios. Pero yo quiero hablarles esta mañana de que también podemos adorar a Dios ahorita, en este momento, cuando oímos la palabra del Señor. Oír, sentarnos como están ustedes, miren, como ovejitas, como que no matan ni una mosca. Ustedes están ahí, yo los veo bien sentaditos, quietecitos, atentos, ¿verdad? Algunos hermanos, algunos pastores, teólogos han dicho que este es el momento más elevado de adoración. Así han dicho algunos, y yo creo que sí. Porque es el momento en el cual dijéramos a bajar, ¿verdad? Todas las defensas antiaéreas. Vamos a derribar nuestros pensamientos, nuestros argumentos, y nos sentamos para oír el consejo, no del pastor, no de los pastores, sino el consejo de la palabra de Dios. El consejo de las Escrituras, el consejo de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces es un acto de humildad, es un acto de humillación el sentarnos y escuchar atentamente. No solo para oír, ¿verdad? Sino para hacer. Para no ser oidores olvidadizos, sino que ponemos atención, venimos y nos congregamos y nos sentamos a los pies de Jesús para escucharlo. ¿Cuál es su voluntad para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias? ¿Cuál es su voluntad? Entonces, cuando estamos sentados, escuchando la palabra, también adoramos. Por eso hemos titulado este mensaje de la adoración durante la predicación. Por eso cuando estamos escuchando el sermón, hay que ir antes al baño, hermano. ¿Verdad? Para no estarse levantando en la medida de lo posible. Para estar atento, porque, hermanos, el enemigo quiere distraernos de diferentes maneras. Dice aquí esta historia que usted conoce seguramente en Lucas 10, del versículo 38 al 42. Es la casa de Marta. Aparentemente Marta quizás era la hermana mayor, la casa de María. Y en estos versículos que vamos a leer hay otro personaje que aparentemente no estaba en casa cuando Jesús les visita aquí, ¿verdad? Pero Marta y María tenían otro hermano. ¿Cómo se llamaba ese hermano? Lázaro. ¿Se recuerdan que Lázaro murió más adelante y Jesús lo resucitó? Pues ese Lázaro que Jesús resucitó es un hermano de Marta y María, y Lázaro vivía también con ella, según la narración de los evangelios. Y dice, versículo 38, aconteció, dice, que yendo de camino, entró en una aldea Jesús, y una mujer llamada Marta, dice, le recibió en su casa. Este tenía una hermana que se llamaba María, la cual, dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta, dice, se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas,
pero solo una cosa es necesaria. Y María le dijo, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, hermanos, es común en las iglesias, ¿verdad?, evangélicas, que decimos, ya pasó el tiempo de adorar. Hoy vamos a sentarnos ni modo, hay que oír la palabra. Y los primeros que se salen del templo, ¿quiénes son, hermano? ¿Quiénes son, hermano? Los músicos, ¿verdad? Los cantores, porque ya dieron su concierto, ya dieron su presentación, hicieron su show, ¿verdad? Y eso es lo que uno ve por todos lados, menos en Oasis de Gracia. Démosle un aplauso a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza, ¿verdad? Que hoy vinieron, como ayer fue la graduación, vinieron a las 7:30 de la mañana a ensayar para podernos dirigir de la mejor forma posible para que juntos adoremos al Señor. Y nos da mucho gozo por la vida de ellos, pero eso es común, hermano, ¿verdad? Eso pasa con mucha frecuencia. Y entonces, y a veces aún ni las alabanzas que cantamos, realmente, porque alabar es elogiar, ¿verdad? Alabar es elogiar a alguien. Y a veces los cantos que cantamos ni siquiera llegan a alabanza, ¿verdad? ¿Se han fijado en eso? Porque hablan más de nosotros, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros necesitamos, más que de la grandeza de Dios, más que de los atributos de Dios. Pero alabar, adorar es elogiar a Dios con nuestros cantos, como lo hicimos, lo hemos hecho esta mañana. Entonces, hermanos, quiero leerles una porción de lo que dijo un comentarista, un pastor muy famoso, escritor, A.W. Tozer. Dijo lo siguiente, comentando un poco de este pasaje. A menudo, dice él, mostramos a Dios como un padre distraído, dice, y algo ansioso para reclutar ayuda y así llevar a cabo un plan benevolente de traer paz y salvación al mundo. Demasiadas veces el llamado a las misiones se basa en este retrato ficticio, dice él, de la frustración del Dios omnipotente que busca obreros para que le ayuden a hacer la labor para el cuidado de su viña. Pero, dice él, para quienes se asombran frente a la magnitud indescriptible de lo que Dios ha hecho, sin mencionar la infinita grandeza de aquel quien lo creó, mucho de lo que sucede en un culto de adoración, dice, carece de sentido para aquellos que tienen ese entendimiento de la grandeza de Dios. Dice, el pan diario, dice él, de muchos cultos dominicales con su enfoque humanista de autoayuda, cargado de calmante psicológico, terapia relacional y de planificación táctica estructurada para agradar los gustos de todos los que asisten. Dice Tozer, parece todo eso, dice, dramáticamente lejos de la corriente de la realidad plena del Dios, dice, del Dios de la grandeza aplastante. Le está hablando de la grandeza de Dios y que esa grandeza es aplastante. Y cuando todo eso pasa, dice, y cuando tenemos esa idea como que Dios necesita tanto de nosotros, entonces nos puede pasar como la imagen que vemos en nuestra historia, como el caso de Marta. Entonces yo quiero decir tres cosas, hermanos, esta mañana. No adorar a Dios durante la predicación, hermanos, número uno, puede mostrar, dijéramos, un corazón distraído. Ese es el punto número uno. No adorar a Dios durante la predicación puede mostrar un corazón, ¿cómo, hermanos? Un corazón distraído, un corazón distraído. Eso puede mostrar
no adorar a Dios durante la predicación. Marta es nuestro ejemplo en nuestra historia. Marta estaba realmente, el problema de Marta, la raíz del problema de ella era que ella estaba distraída de quien estaba en su casa. Era Dios hecho carne, era Dios hecho hombre. Jesús, el Hijo de Dios, el Logos, el Verbo de Dios se había encarnado y el Logos de Dios estaba visitando su casa, pero Marta estaba distraída. No estaba consciente de que lo más importante era que Jesús estaba allí y que ella le prestara atención. Ella estaba distraída de eso. Su afán, dice Jesús, Marta, Marta, le dice, estás afanada y estás turbada. Estaba afanada, como dicen los jóvenes, los muchachos, ¿verdad? Estaba clavada en lo que ella pensaba, en lo que ella creía. Ella tenía ciertas ideas y ella estaba enfocada en esas ideas, estaba clavada allí y entonces eso le producía un afán. Y el afán la llevaba a la turbación, afanada y turbada. El apóstol Pablo dijo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dicen toda oración y ruego con acción de gracias. Pero el afán y la idea equivocada que ella tenía, la perspectiva equivocada que ella tenía de algunas cosas en su vida, la llevó al afán y ese afán la llevó a la turbación. Turbada, hermanos, viene de la palabra turba, ¿verdad? Que es un montón de gente, dijéramos, sin control, con desorden, gente desbordada, descontrolada. Ella estaba en las palabras de Jesús, es el juicio de Jesús de cómo miró a Marta, cuál era su apreciación de Marta, y él la ve afanada y la ve turbada, y su comportamiento muestra, dijéramos, su poco conocimiento del Señor Jesús. Su entendimiento equivocado, su conducta, su afán y su ansiedad muestran que Marta en realidad no conocía mucho quién era Jesús, no tenía un entendimiento adecuado de quién era Jesús. Entonces, ella había escogido lo que no era prioritario para Jesús en ese momento. Entonces, ella había desechado la mejor parte porque tenía una creencia equivocada. Creía que haciendo lo que hacía ella iba a agradar mejor a Jesús, ¿verdad? Ella creía que ella iba a agradar mejor al Señor al correr y al que cuando Jesús la viera, Marta, correr de la cocina a la sala, de la sala al dormitorio, a sacar los cubiertos y las mantas y todo, y servir la mesa y encender la cocina, y que la viera correr. Jesús iba a decir, wow, iba a decir Jesús, Marta, ¿verdad? Qué tremenda Marta, qué tremenda servidora. Pero Marta se llevó una sorpresa, ¿verdad, hermano? Porque Jesús no la elogió a Marta. Jesús no elogió a Marta, sino que le dice, estás turbada, estás afanada y turbada. Entonces, lo primero que Marta necesitaba hacer era revisar sus creencias. ¿Qué era lo que ella creía? ¿Cómo estaba su entendimiento? ¿Por qué no le estaba poniendo atención? Y ella tenía una idea equivocada del juicio de Jesús. Número 2. No adorar a Dios, hermanos, durante la predicación, dijéramos, puede mostrar también un corazón arrogante. Un corazón arrogante. No solamente un corazón distraído, pero lo que es peor, un corazón arrogante, como lo tenía Marta. Porque imagínense, en primer lugar, cómo mostró Marta su arrogancia. Bueno, fue irrespetuosa con Jesús, ¿verdad? Porque ella fue donde Jesús y le reclamó y le dijo, Jesús,
¿Que estás ciego, en otras palabras? ¿No te das cuenta lo que hace mi hermana? ¿Me deja servir sola? ¿No te das cuenta lo que está haciendo? ¿Qué? No te fijas, Jesús. ¿Qué pasa contigo, Jesús? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no le dices nada a mi hermana? Ella fue irrespetuosa. Ella tenía a Dios ahí, encarnado a Jesús. Y ella fue a hablarle. ¿Por qué hablaba de esa forma? Porque ella creía que tenía la razón. Ella estaba convencida, estaba segura de sus pensamientos y que sus prácticas eran las correctas. Ella estaba tan segura de eso que le fue a reclamar a Jesús. Entonces las personas se comportan así irrespetuosamente cuando piensan que tienen la razón en algo. Cuando pensamos que tenemos la razón en algo, entonces somos irrespetuosos con los demás, y especialmente con una autoridad. Cuando un hijo cree que tiene la razón por sobre el juicio de sus padres, entonces el hijo es irrespetuoso. Cuando una persona cree que tiene la razón, entonces es irrespetuoso ante las autoridades, ante los pastores, ante los hermanos, ante cualquier persona alrededor. Pero ella además mostró su arrogancia porque se enojó, hermano. Cada vez que nos enojamos, probablemente el motivo es nuestra arrogancia, hermano. Ella se enojó, estaba enojada con su hermana, y entonces se estaba quejando de María, su hermana, porque estaba enojada con ella, porque a su juicio ella estaba haciendo mal. Que hará gana, estaba pensando, ¿verdad? Porque eso hace uno cuando cree que tiene la razón, se enoja con los demás y reclama y critica y señala, porque uno se cree superior, ¿verdad? Ese es otro aspecto de la arrogancia. Se creía superior a su hermana, creía que ella hacía lo correcto y que su hermana estaba equivocada, pero la realidad era lo contrario. Ella era la que estaba equivocada y su hermana estaba haciendo lo correcto. Ella estaba adorando a Jesús al sentarse a sus pies y escucharle y prestar atención a lo que él estaba diciendo. Ahora, quiero leer, si me acompañan, a Isaías capítulo 66. Leamos aquí un par de versículos para decir, al leer estos versículos, hermanos, que la arrogancia no practica la humildad. Voy a repetir eso. Si lo repite conmigo, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. La arrogancia no practica la humildad. La arrogancia no puede practicar la humildad. Y aquí en Isaías 66, el profeta Isaías dijo estas palabras muy duras a Israel por su arrogancia. Y dice el versículo 1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Cómo? ¿Qué estás pensando? Les dijo, que ustedes me van a hacer casa. Si mi mano, le dice el versículo 2, hizo todas estas cosas. ¿Y ustedes creen que me van a dar algo si yo he hecho todo esto? Les dice. Y así todas estas cosas fueron por mi mano, dice Jehová. Pero, dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, ¿a qué? A mi palabra. Ese me agrada, dice. Ustedes creen que me van a edificar un templo, ustedes creen que me van a hacer esto, que me van a servir de esta forma, que van a hacer todo esto, y creen que haciendo todo eso ustedes me van a agradar a mí, dice el Señor. Pero ¿cómo me van a agradar de esa forma si yo he hecho todo eso? Les dice. Si todo lo que ustedes tienen es mío y yo se los he prestado a ustedes.
la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. Todo es de Él. Yo soy el dueño del cielo y de la tierra y de lo que está debajo de la tierra, les dijo el Señor. Y ustedes creen que me van a poder dar algo a mí, o que ustedes me están haciendo un favor a mí, y cuando se comportan de esa manera, ustedes están siendo arrogantes. Pero yo no camino con los arrogantes, les dice el Señor. Pero miraré, dice, al que tiembla ante mi palabra. Me agradará, dice, el que tiembla ante mi palabra, el que pone atención a mi voluntad y a mi deseo, dice el Señor. Ese es pobre y humilde de espíritu, el que tiembla a mi palabra. Y eso es lo que vemos en nuestra historia. María había entendido cuál era lo prioritario y que ese momento no era para andar corriendo, era para sentarse. Hermanos, por eso tratamos. Esa es una de las razones por la cual hace un tiempo el servicio, por ejemplo, de Ujieres se hace a través de las 4 zonas, para que en la medida de lo posible alguien esté 1 o lo sumo 2 domingos sirviendo, pero que estemos mínimo 2 domingos sentados recibiendo la palabra. ¿Por qué? Porque eso es importantísimo para la salud y la vida espiritual. Ahora, número 3, no adorar a Dios durante la predicación, hermano, puede ser responsabilidad del que enseña, o de los pastores, o del pastor de los pastores. Podría ser responsabilidad número 1 de los pastores, porque los pastores no hemos enseñado, porque nosotros mismos en el programa del culto, cuando nos reunimos, no se le da lugar a la predicación como debería de dársele. Quizás podría ser una razón, ¿verdad? Porque de alguna manera los líderes comunicamos que el tiempo de la predicación de la palabra no es algo importante, porque quizás la congregación cuando viene y se congrega nota que la predicación es casual, ¿verdad? Es como quien dice, se sacó el mensaje de la manga de la camisa, y entonces se nota que no hay una buena preparación, no hay una preparación adecuada. Y entonces toda la congregación percibe de que eso no es importante, ¿verdad? Como malinterpretan algunos, lo que el Señor ponga en tu boca, eso vas a hablar. A ver qué el Señor le pone ahí al pastor que va a predicar, a ver qué le sale en el momento, porque el Espíritu le va a dar palabras que hablar. Entonces el pastor pues espera que el Señor le dé las palabras cuando se sube al púlpito para predicar. Pero eso con el tiempo todos lo notan cuando los pastores no nos preparamos correctamente, no nos preparamos en la palabra, no la estudiamos. Y por eso yo felicito al hermano Carlos, ¿verdad? El pastor Carlos Martínez, el pastor Caco, ¿verdad? Ayer se graduó él de su maestría. Y qué lindo. El hermano José se graduó de su asociado, ya él va llegando, ya poco le falta para sacar su licenciatura, y los demás hermanos que se graduaron. Yo quisiera que le diéramos un aplauso al Señor por eso. Porque hermanos, si queremos predicar, tenemos que, ¿qué hermano? Prepararnos en la palabra. Si queremos predicar, tenemos que prepararnos en la palabra. Tenemos que estudiarla profundamente. Porque cuando uno escucha al predicador, uno se da cuenta si el predicador entiende lo que está hablando, si no lo entiende, si medio lo entiende, uno se da cuenta. Pero ese es como los catadores de café, ¿verdad? Usted y yo no soy catador de café. Yo a veces veo, ¿verdad? Ya los hermanos que se han especializado, los hermanos Ramos, están su cafetería ahí, café bien especializado. Yo veo que ahí los muchachos William y Guillermo
explican y dicen, no, este café es de altura tanto, dice, y es un geisha, no sé qué. Y cuando llega la gente y lo prueba, dice, cabal, dice, qué excelente. Y yo pruebo uno y pruebo el otro y no siento diferencia, hermano. Porque no sé, no puedo catar. Y eso pasa a veces en las iglesias, ¿verdad? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Qué bueno estuvo el sermón, dice, pero quizás porque, a saber por qué. O no hacen diferencia entre una cosa y otra. Porque no hemos educado, porque la iglesia no está educada. Pero hermanos, puede ser responsabilidad nuestra. Pero en este caso, en nuestra historia, hermanos, no era así. Porque ¿quién estaba ahí enseñando, hermano? El mismo Jesús, el rabí, el maestro de maestros, el maestro con M mayúscula, el logos de Dios, la palabra viviente que se había encarnado. Y Jesús obviamente estaba claro de que era prioritario. Era la misma palabra eterna, hecha carne ahí en la casa de Marta y María y Lázaro. El apóstol Juan, le voy a leer un par de versículos de su evangelio al inicio y de la primera carta. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, dice, y aquel verbo, que era Dios y que estaba con Dios, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, dice, su gloria, dice Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno, dice, de gracia y verdad. Y cuando escribe su primera carta en Juan 1, primera de Juan 1:1, él repite más o menos lo mismo y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon, dice, nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo Juan podía decir eso? ¿Por qué Juan pudo escribir estas introducciones en su primera carta y en su evangelio? Él dice, lo que hemos oído, dice. ¿Por qué lo oyeron, hermano? Porque se sentaron como están ustedes. Porque fueron al culto, ¿verdad? Porque fueron al culto y oyeron. Dice, lo que hemos oído, oyeron a Jesús, porque anduvieron con Jesús 3 años, día y noche, de camino, y cuando se sentaban y cuando se levantaban, oyendo a Jesús sus enseñanzas. Dice, lo que vieron nuestros ojos, vieron a la palabra actuar. Vieron a Jesús, cómo se comportó, cómo se condujo Él, cómo se relacionó con las personas, cómo sanó a los enfermos, cómo sirvió. Lo que vimos, dice, y lo que palparon. ¿Por qué? Porque, bueno, Juan dice que él se recostaba en el pecho de Jesús algunas veces mientras Él les enseñaba. Ellos lo palparon, lo saborearon. El verbo que era Dios y que estaba con Dios y que se hizo hombre en la persona de Jesús. Dice, lo vimos, lo contemplamos, lo oímos. ¿Por qué? Porque le pusieron atención. Porque lo escucharon dar sus enseñanzas. Entonces, dice, eso dice.
Eso es lo que os anunciamos y eso es lo que quisiéramos que ustedes también saboreen y experimenten. Hermanos, no tenemos a Jesús aquí. Él resucitó y está en el cielo. Estamos esperando su regreso. Pero hermanos, nosotros, a diferencia de otras generaciones atrás, tenemos el Logos. Este es el Logos. La palabra completa. 66 libros en la Biblia. Pero cada palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo a través de los escritores que escribieron, cada frase, cada palabra, cada coma de este libro, que es la palabra de Dios, hermanos, nosotros aquí tenemos el Logos de Dios. Y si alguien quiere conocer a Dios, que no nos venga diciendo que Dios ayer se le apareció en la noche y que le dijo, y tal vez lo que dice que le dijo contradice la palabra de Dios. Si en verdad queremos conocer a Dios, lo vamos a conocer a través de su palabra escrita, estudiándola, meditándola, contemplando, viendo sus atributos, aprendiendo, para que el Señor nos ilumine por su Espíritu, su palabra escrita, el Logos que tenemos aquí en este libro. Entonces, por eso, hermanos, el ministerio de la palabra es sumamente importante, es vital, era lo más importante para los apóstoles. Por eso ordenaron diáconos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el ministerio de la palabra y de la oración no sufriera, dijeron en Hechos capítulo 6. Ahora quiero decir esto para ir concluyendo. En Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 20, apliquemos la visita de Jesús a la casa de María y Marta al culto de la iglesia local. Porque hermanos, ¿cuál es la diferencia? Mire, si en el YouTube hoy día, hermanos, ¿verdad? En estos aparatitos inteligentes, usted entra a YouTube y usted va a encontrar montones de predicaciones y de predicadores mejor que su servidor y mejor que los pastores de esta iglesia. Y un montón mejores, honestamente, mejores predicadores. Puede ver a través de YouTube. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando nos congregamos que cuando vemos un mensaje en YouTube. Bueno, déjenme en pocas palabras tratar de explicar la diferencia leyendo un par de textos. Apocalipsis 1:20 dice, habla del misterio, dice el misterio, Apocalipsis 1:20. El misterio dice de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cada una de esas 7 iglesias todas representan a toda la iglesia de Cristo. Las 7 iglesias, ¿verdad? Representan a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo. Pero ese cuerpo de Cristo universal que está en todo el globo está representado en la revelación que Cristo hace y que tenemos en su palabra. Está representado en iglesias locales. Son 7 iglesias locales distintas una de la otra, con diferentes virtudes y diferentes problemas o pecados. Cada iglesia con sus luchas, con sus problemas, con sus desafíos. Amén. Iglesias locales. Y dice que cada iglesia local tiene una estrella. Y si usted lee el pasaje, esa estrella y el versículo que acabo de leer, esa estrella, ¿quién es o qué es? Esa estrella es el ángel, dice. De cada iglesia local tiene un ángel. Entonces, ese ángel, la iglesia antigua le llamaba, por eso le llamaba a ese pastor que estaba al frente y que era el principal responsable de enseñar la palabra en cada iglesia. La iglesia antigua le llamó el obispo, eran los obispos. Así le llamó la iglesia cristiana antigua, era el obispo. Algunas iglesias, y me gusta ese término, le llaman el pastor maestro.
Hay iglesias que le llaman pastor principal, general, pero eso más se refiere a organización. Pero el concepto bíblico principal es el pastor maestro. Es, claro, todo el equipo de pastores contribuye a enseñar la palabra, ¿verdad? No solamente los pastores damos abasto, sino que imagínense, hay maestros en las aulas, ¿verdad? Y tantas actividades y todos necesitamos educar, enseñar la palabra y todos somos llamados a enseñar la palabra de una manera o de otra. Pero el cuerpo pastoral es el responsable principal, pero hay un pastor responsable, la iglesia antigua le llamó el obispo, llamémosle el pastor maestro. Es la responsabilidad mayor. Dice, ese es el misterio, dice, de la iglesia. Iglesias locales, y que cada iglesia tiene una estrella, un pastor maestro. Y la Biblia dice ahí en el pasaje, si usted lee, que cuando Dios, lo que Dios le iba a decir a ese pueblo, a esa iglesia, ¿cómo lo iba a hacer? A través de la estrella, a través del maestro, a través de ese pastor. La iglesia iba a recibir el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios, a través de su estrella, a través de sus pastores, iban a recibir. Entonces, cuando nos congregamos, hermanos, es como cuando Jesús llega a la casa de Marta en nuestra historia y María. Es Jesús, porque el mensaje que oímos en YouTube fue para otra gente, fue para otro grupo de personas. Pero si Dios quiere decirnos algo a nosotros que somos parte de esta iglesia local, nos lo va a decir desde este púlpito. Amén. Y cuando nos congregamos debemos de venir con esa expectativa. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? Y por eso nos sentamos y lo adoramos y le decimos, Señor, háblame. No venimos pensando, a ver qué locura o a ver qué dice hoy el hermano, ¿verdad? Los pastores, a ver quién predica hoy. Pues no voy a ir hoy porque va a predicar fulano. No, porque esta es nuestra casa, nuestro hogar, y aquí el Señor nos va a hablar a través de este púlpito en primer lugar. Ese es el misterio de la iglesia, que Él habla a través de sus pastores. Por eso Pablo le escribió a Timoteo en la segunda de Timoteo 4, y le dijo en el versículo 1, te encarezco, le dijo, o sea, te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, dice, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, esos buscadores, oidores de YouTube, a lo mejor lo que tienen es comezón de oír algo más. A ver qué dice, a ver qué dicen de la guerra ya, qué dicen de no sé qué de la luna, a ver el último descubrimiento, la última revelación, el apóstol que va a traer la última, vamos a oírlo ahí en YouTube. Quizás lo que tenemos es, nos pican los oídos. Ay, cuando se le pica, dice que al que le pique, se rasque, dicen, ¿verdad? Entonces, hermano, eso es lo que pasa. Pero dice, exhorta, dice, con toda paciencia y doctrina. Hermano, la doctrina en la predicación es la esencia, pues. Todo uno puede adornar, poner historias, ejemplos. Claro, debe de haber una homilética, todo eso. Pero lo esencial en la predicación para una iglesia local es la doctrina. La doctrina es el caldo. Pero usted sabe que a los niños no les gusta el caldo. Ay, qué feo. Pero eso es lo que alimenta. Eso es lo que nutre la vida espiritual.
Entonces, claro, usted como buena mamá cocinera, usted inventa cómo para que el niño se coma la comida, pero que lleve los nutrientes. Porque usted puede comer, como dicen, comida chatarra y puede estar muy bonito, bien arreglado, hasta decorado su plato y todo, y no tener nutrientes la comida. Se llena, pero no se alimenta. ¿Qué es lo que alimenta a la vida espiritual? La doctrina. Entonces, en la predicación, como la mamá que cocina en la casa, tenemos que buscar la manera de ir dando la porción de doctrina que nos ayude a fortalecer nuestra vida espiritual según la necesidad que estamos viendo en la iglesia local. No es así nomás solo, voy a inventarme un mensaje llamativo, entusiasta, un mensaje bonito para que la gente esté contenta. No, no solo se trata de eso. Por eso la vida espiritual de la iglesia evangélica, ¿cómo está, hermano? ¿Cuánta gente se ha desilusionado de las iglesias? ¿Y cuál es la debilidad espiritual? La gente no tiene fortaleza espiritual, no tiene fuerza para obedecer al Señor, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay verdadera nutrición. Por eso le dice Pablo a Timoteo, predica, pero dale doctrina, le dice en la predicación, porque esa es la esencia, ese es el consomé que debemos meter ahí. Amén, hermanos. Ahora concluyamos con esa pregunta, hermano. ¿Tenemos que cambiar nosotros algo? Es la pregunta con la que quiero terminar. Dice usted, yo tengo que cambiar mi perspectiva y que le enseñemos a otros, hermano. Que le enseñemos a los hermanos, a los antiguos y a los nuevos. Que les enseñemos cómo queremos adorar a Dios y que cuando nos congregamos y oímos la palabra, lo vamos a adorar de la forma más sublime. Porque cuántas veces los que somos papás le hemos querido dar un consejo a nuestros hijos y nos dejan, hermano. ¿Le ha pasado, hermano? ¿Cómo se siente un papá cuando le quiere dar uno un consejo a un hijo y no le presta atención? Entristece y enoja, ¿verdad? Y entonces el Señor nos quiere hablar, nos quiere dar un consejo. Entonces, habían 3 personas, una no estaba, pero concluyendo, Lázaro no estaba, a saber dónde andaba, quizás trabajando, pero no estaba ahí para oír al Señor. Un montón no vinieron al culto. Digamos, esos son Lázaro, dijéramos hoy en la mañana. No vienen a oír lo que el Señor quiere decirnos. Después la oigo en YouTube, dice, bueno, por lo menos es la de su iglesia, ¿verdad? Pero no es lo mismo, hermano. Claro, a veces no podemos congregarnos, pero no debe de ser lo habitual. Entonces, Lázaro no estaba para escuchar. Número 2, Marta. Estaba ahí, pero ella andaba. Ahí te voy a poner atención, le decía, pero iba de un lugar a otro en la casa. ¿Va? Ahí voy a estar oyendo, le dice, desde la cocina te voy a oír, Jesús. Y entonces ella iba de un lugar a otro en la casa y esa era Marta. Pero había otra, María. Y Jesús le elogia, ¿verdad? Y Jesús le elogia. Que Jesús nos elogia a nosotros, amén, hermano. ¿Cuántos queremos eso? Que Jesús esté contento. Como el papá que cuando le da un consejo a su hijo, dice, qué lindo mi hijo. ¿Cómo se siente uno de alegre y de bien cuando el hijo le presta atención, verdad? Y le dice, sí, papá, y lo hace. Wow, eso mueve el corazón de un papá. Dios es nuestro papá. Y Él semana a semana, miércoles y domingo, en esta iglesia local, nos prepara un mensaje. Que cada mensaje debemos de tomarlo como propio y pedirle al Señor que lo podamos poner en práctica por obra.
Que el Señor, hermanos, nos ayude a adorarlo siempre en el tiempo de la predicación. Amén. Le damos un aplauso al Señor esta mañana. Vamos a orar y vamos a cantar ese himno que tan precioso que cantamos, que se titula El Dios que adoramos. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias esta mañana, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, está establecida en los cielos. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, no pasará. Aún, Señor, cada tilde, cada coma, Señor, de tu palabra se cumplirá. Porque tu palabra, Señor, es inconmovible. Tu palabra, Señor, manifiesta quién eres tú, cuál es tu corazón, Señor. Ayúdanos a crecer en tu palabra. Señor, trae un avivamiento de tu palabra en medio de nosotros, como en los días de Esdras. Señor, trae un avivamiento de tu palabra para que te conozcamos, para que te contemplemos, Señor, para que te palpemos. ¿Quién eres tú? Tu grandeza aplastante, Señor. Porque tu grandeza es aplastante. Tú eres el Dios, Señor, que adoramos. El Dios de la Biblia. El Dios eterno. El que hizo los cielos y la tierra. El que existía desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, nosotros te necesitamos. Tú no nos necesitas. Señor, tú eres digno de que nos postremos y te adoremos, Señor, porque tú eres grande y no hay otro, Señor, como tú. Señor, reconocemos eso. Perdónanos nuestra arrogancia, nuestra ignorancia, Señor, y úsanos a cada uno de los que estamos aquí, de los que están oyendo este mensaje, Señor, para enseñarles a otros tu verdad. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.